Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. Título V del Sistema del Transporte. Capítulos del 11 al 19. Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio del 2018 por nuestro gobernador Omar Fayad Meneses, ejercida por la Secretaría, el Organismo del Transporte Convencional y el Organismo del Transporte Masivo. Capítulo 11 de la expedición de tarjetones para la operación de vehículos y de los conductores. Para operar y conducir vehículos del servicio de transporte en el Estado, se requiere el tarjetón de conductor. Para el transporte convencional, le efectuará el organismo del transporte convencional, y para el servicio público, le expedirá el organismo de transporte masivo. Los tarjetones del servicio de transporte se clasificarán de acuerdo al transporte de personas o bienes. La edad para solicitar y gozar del uso del tarjetón de conductor de vehículos será a partir de los 21 años. Los tarjetones que se expidan en cumplimiento a esta ley tendrán una vigencia de 2 a 3 años. Quien conduzca vehículos del servicio de transporte sin contar con el tarjetón respectivo será sancionado con la inhabilitación hasta por 1 año para desempeñarse como conductor de los mismos. Además, puede ser amonestado o con multa. Capítulo 12. De los centros de transferencia modal. Los centros de transferencia modal son instalaciones planeadas y desarrolladas para fortalecer la operación y facilitar la intercomunicación y el acceso al servicio público del transporte de pasajeros. La Secretaría emitirá normas y lineamientos para el debido funcionamiento y operación de los centros de transferencia modal, bajo criterios de accesibilidad universal, entre otros. Capítulo 13. De las tarifas. Las tarifas serán determinadas y emitidas por la autoridad competente y especificarán el precio y las condiciones a que están sujetas. Las tarifas de los servicios colectivo, individual, privado y complementario se formularán y aplicarán observando perfecta igualdad de tratamiento para todos los concesionarios y comenzarán a regir 3 días después de su aprobación. Asimismo, la Secretaría podrá implementar el uso obligatorio de un instrumento de medición y un equipamiento auxiliar que computa los factores de distancia y o tiempo extras, traduciéndolos en un importe a pagar de acuerdo a la tarifa vigente autorizada oficialmente. Inspección vehicular. Todo vehículo destinado al transporte debe aprobar la inspección vehicular anual, en la que se realiza la inspección documental, físico-mecánica, imagen cromática y equipo auxiliar, para comprobar el cumplimiento de las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio. La inspección y certificación se practica por personal de la autoridad competente o en centros de inspección autorizados. Independiente a esto, los vehículos del servicio de transporte pueden ser inspeccionados cuando circulen en vías estatales, en caso de incumplimiento a las condiciones de operación o especificaciones técnicas. Cualquier vehículo que no se encuentre en condiciones de prestar el servicio será intervenido y retirado de la circulación por inspectores de la autoridad competente. Si una unidad inspeccionada presenta fallas menores, se concederá un plazo de 15 días para la corrección de las mismas. Publicidad. Dar a conocer un servicio o producto es un servicio que va de la mano del servicio de transporte público masivo de pasajeros, así como del servicio de transporte colectivo e individual. La publicidad se clasifica en denominativa, que es cuando tenga el nombre o razón social de la persona física o moral que se trate. Identificativas son los logotipos de propaganda, marcas, productos para promover su venta, uso o consumo. Y la cívica se refiere a las pautas de comportamiento social que nos permite vivir en colectividad y ser conscientes. Los servicios publicitarios se pueden llevar a cabo en las unidades de transporte masivo de pasajeros, sus terminales, estaciones y tarjetas de pago.
También pueden efectuarse en el transporte colectivo, en el individual, privado, en las bases, sitios y paraderos. Este servicio lo pueden ejercer los permisionarios o concesionarios, o facultar para que la prestación de los mismos sea adecuada, en ambos casos con autorización de la Secretaría, cumpliendo con los lineamientos de la ley. La Secretaría vigila que la publicidad sea la correcta y no atente con la integridad de las personas. Título 16. De los derechos de los concesionarios y permisionarios. Título 16. De los derechos de los concesionarios y permisionarios. De acuerdo a los derechos de los concesionarios y permisionarios, estos deberán prestar el servicio de transporte de acuerdo a los términos en que se emita. De igual manera, deberán solicitar la renovación de este mismo. Se reservará a la prestación cuando existan usuarios bajo condición etílica, o bien se podrá denegar cuando exista una violación a las condiciones de concesión y se suspenderá cuando se ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo. De igual manera, denunciar actos de explotación del servicio de transporte y también prácticas monopólicas o actos de competencia desleal que cometan otros transportistas. Se deberá cobrar la tarifa autorizada en la forma y términos establecidos con base a la ley. Capítulo 17. De las obligaciones de los concesionarios y permisionarios. Se cobrará lo autorizado y se portará en un lugar visible para los usuarios. El servicio de transporte se prestará en su totalidad y los vehículos se someterán a inspección. La documentación se debe contar con póliza de seguro vigente y mantener sus registros actualizados ante la Secretaría. Asistir a los programas de capacitación que implemente la autoridad competente. Capítulo 18. De las obligaciones de los conductores. Portar siempre con el tarjetón en un lugar visible. Asistir a las capacitaciones, hacer uso de las unidades correctamente, respetar las tarifas propuestas, tratar al personal con respeto, a todos como los usuarios y los operadores con un buen aseo personal. Los conductores solo podrán suspender el servicio en caso de que los usuarios u otros estén atentando contra su tranquilidad. También, si la unidad requiere algún mantenimiento o sufre alguna descompostura durante su trayecto, o si la unidad se encuentra en deterioro o no se puede acreditar la propiedad. Queda totalmente prohibido traer equipaje bajo cuarentena o equipaje voluminoso que cause molestias a los usuarios. Hacer uso del cinturón de seguridad. No traer las puertas abiertas o realizar cargas de combustible cuando los usuarios estén a bordo. El ascenso y descenso de pasaje solo en lugares autorizados. Queda totalmente prohibido el negar el servicio al público general o personas con discapacidades. El uso de publicidad o propaganda que pueda obstruir la vista del operador. Los usuarios tienen derecho a exigir un buen trato, a que se les respeten las tarifas. También tienen sus obligaciones, de las cuales es hacer aviso a toda autoridad del incumplimiento del servicio. La documentación es clave para el uso del transporte público. El uso, vigencia y porte del tarjetón es uno de los más esenciales. La cadena del transporte público está conformada por el usuario, conductor, permisionario o concesionario. Dentro de la segunda parte del título quinto hace mención importante sobre los derechos y obligaciones de cada eslabón para el uso adecuado del servicio. Todos juegan un papel esencial. Es por eso que cada uno de los integrantes tiene tareas diferentes a cumplir, respetar y exigir, para que con ello se logre la eficiencia, calidad y eficacia del servicio. De igual manera, se consideran otras características para la evaluación del mismo, tales como uso del tarjetón, uno de los documentos más importantes para la circulación y aspecto del vehículo como del chofer en las vialidades. Otro más es el uso de la publicidad. Todos pueden hacer uso de esta, siempre y cuando se tenga sustentado el motivo del por qué está realizando esta propaganda.
Finalmente, el usuario como el chofer son parte clave de este medio. Todos necesitamos educación vial, así como tener conocimiento de las leyes, para saber cuándo es necesario aplicar algún artículo de los ya mencionados y hacer valer tus derechos, o bien aceptar tus obligaciones.